Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, queridos hermanos. Y dentro de esta serie de podcast en el proyecto Hay Vida en Jesús, hoy traemos la segunda parte del tema denominado El cuidado de nuestro corazón. Y antes de comenzar a desarrollar el mismo, me gustaría tener una fe de ratas, una corrección sobre un comentario que hice en la última meditación. Cuando había hablado sobre la palabra acordar y recordar, vale la pena traerlo nuevamente, el significado de los mismos. La palabra recordar en el original quiere decir volver a pasar por el corazón y acordar era unir corazones. Obviamente siempre está haciendo referencia a la palabra de origen cordis y yo había mencionado que era de origen griego. La palabra cordis en realidad es de origen latín. Una vez subsanado este error, vamos al desarrollo del podcast del día de hoy. Habíamos visto en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, verso 23, un pasaje que es de suma importancia, porque el autor ya con 3000 años de antigüedad de escrita esta meditación dice lo siguiente: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y obviamente cuando hablamos de que el corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ilusiones y todo aquello que fluye de nuestra vida interior es lo que determina verdaderamente lo que ha de ser nuestra vida, es importante entender también que Jesús tenía la misma preocupación sobre su auditorio. Y es por eso que en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, vamos a leer varios versículos, pero creo que a sola lectura nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús quería hacer hincapié. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, desde el versículo 1. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notando que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer, hace la aclaración: los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no haber derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Ese es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y luego, unos versículos más adelante, dice la palabra de Dios, dice: y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre otros. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercase y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por todo lo que sale de su corazón. Luego entró Jesús en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? Entonces Jesús les responde: ¿ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que la comida que se introduce en el cuerpo no puede contaminarlos? La comida
no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego es desechada. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptada a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que contamina, pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las que los contaminan. Obviamente, a través de esta lectura tan extensa, pero quiero tomar algunos puntos porque, como bien dije, en nuestro primer encuentro va a ser una serie de no menos de 3 o 4 encuentros que vamos a hablar sobre el cuidado de nuestro corazón. Pero si habíamos dicho que el autor del proverbio decía que teníamos que cuidar nuestro corazón porque él determina el rumbo de nuestro existir, Jesús va aún más a lo profundo, porque Jesús en primera instancia lo que está haciendo foco es que la religiosidad únicamente trata el problema por el exterior. Y eso es lo que muchas veces sucede en los seres humanos. Queremos solucionar nuestro problema con la religiosidad que podríamos decir nos da un barniz de gente buena. Pero obviamente lo que necesitamos es que la obra de la sangre de Cristo, aquella que se dio en la cruz del Calvario, sea la que limpie nuestro ser interior, la que limpie nuestra alma y nos permita podernos reconciliar con Dios. Jesús, cuando podríamos decir tira por tierra esas tradiciones inútiles que querían equiparar a los mandatos de la palabra de Dios, les dice a su auditorio que tuviesen cuidado de lo que sucedía en su vida interior, porque de lo que sale de nuestro corazón a través de nuestra boca, podemos ver que Jesús dice cosas que son tremendamente, podríamos decir, feas, porque dice, salen los malos pensamientos, la inmoralidad de índole sexual, el robo, el calumniar, el orgullo y por último, la necedad. Mis queridos oyentes, mis queridos amigos, los que quiero dejarles en este día, es una meditación de entender de que cuando Jesús hace foco en lo que contamina al hombre, está haciendo foco en que Jesús necesita entrar en nuestro corazón para ser morada en ella y poder cambiar el rumbo de nuestra existencia. Hoy podemos ver a través de la televisión, a través de internet y a través de un sinnúmero de medios de difusión que se está haciendo énfasis en la vida interior, pero centrado en el accionar del yo puedo. Permítanme decirles que por más que nosotros nos esforcemos en el yo puedo, todo esfuerzo humano individual es estéril. Necesitamos, como dice la palabra de Dios, el todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. En esta mañana quiero dejarles como meditación y utilizando las palabras de nuestro primer encuentro, que podamos recordar, quiere decir pasar nuevamente por nuestro interior, las palabras de Dios en donde dice que debemos guardar nuestro corazón porque Él es el que determina nuestro seguir en esta tierra. Y la segunda frase era la palabra acordar, que podamos unir nuestro corazón a Dios para que Él pueda limpiar la corrupción que hay dentro de nuestra vida y que anida producto del pecado y que necesitamos el auxilio sobrenatural de Cristo Jesús, aquel
que verdaderamente nos da un sentido de vida y un corazón nuevo. Me despido en esta mañana nuevamente, deseándote lo mejor de tu corazón y lo mejor de Dios para tu vida. Me despido nuevamente, soy Víctor Cañizares, deseándote que Dios bendiga tu vida.